En el corazón de Bulgaria, un misterio acechaba en las profundidades del lago Koprinka, un lugar donde el progreso se había convertido en una pesadilla. La ciudad tracia de Seutópolis, hundida durante la construcción de una presa en la década de 1950, llevaba en sus oscuras aguas no solo el peso de la historia, sino también los susurros de oscuras leyendas y maldiciones que perseguían a los residentes de la región. Lo que habría sido un símbolo de avance, ahora resonaba en las voces de los desaparecidos, dejando a todos preguntándose qué secretos aterradores permanecían ocultos bajo las olas. Marta Ivanova, una joven investigadora decidida y obsesionada con las leyendas búlgaras, sabía que la próxima expedición submarina podría ser la clave para descubrir lo que realmente ocultaba Seutópolis. Desde que era niña, historias de antiguos rituales y dioses traicioneros habían llenado sus sueños, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Con su conocimiento y su ardiente pasión, se unió a un grupo de arqueólogos que, armados con tecnología de punta, descenderían para cartografiar los secretos de la ciudad hundida. Entre ellos, Dmitry Petrov, un buceador escéptico y pragmático que vio la expedición como una mera curiosidad científica y no como un viaje hacia lo desconocido. Mientras el equipo se preparaba para el descenso, un aire de expectación y aprensión flotaba sobre ellos. Las primeras inmersiones revelaron las ruinas de Seutópolis, magníficas estructuras que surgieron de la oscuridad como fantasmas de un pasado olvidado. Estatuas de dioses tracios, con expresiones distorsionadas y miradas penetrantes, parecían observarlos, desafiando la curiosidad de los arqueólogos. El lago, que reflejaba el cielo azul, ocultaba un mundo de sombras y secretos, y el agua a su alrededor comenzó a sentirse opresiva, como si tuviera vida propia, presionando contra los cuerpos de los buzos. Pero a medida que el equipo avanzaba, empezaron a aparecer señales extrañas. Inscripciones antiguas en las paredes de las estructuras emergieron como si hubieran sido talladas recientemente, narrando historias de un dios vengativo que exigía sacrificios para garantizar la seguridad de la ciudad. El murmullo del agua se convirtió en voces incomprensibles a través de los auriculares, creando una sinfonía de inquietud que parecía hablar directamente de los miedos más profundos de todos. Marta, fascinada y aterrorizada, sintió una conexión inexplicable con el lugar, como si una fuerza invisible la llamara, revelando su propia vulnerabilidad. En medio de esta exploración, destellos de su pasado comenzaron a resurgir en la mente de Marta. Recuerdos de su infancia, cuando su abuela le contaba historias sobre los antiguos tracios y sus prácticas místicas mezcladas con visiones del presente. El miedo a perder a sus seres queridos, un dolor que la había marcado tras la tragedia de su familia, ahora la llevó a comprender la verdad detrás de la ciudad sumergida. Para ella, Seutópolis no era solo una leyenda, era una oportunidad para enfrentarse a sus propios demonios, para comprender qué les había sucedido realmente a los antiguos habitantes y cómo se conectaba con su destino. Pero cuando uno de los buzos desapareció misteriosamente, el ánimo de la expedición cambió drásticamente. El otrora animado equipo ahora estaba envuelto en tensión y desconfianza. Marta, en su búsqueda de respuestas, encontró una cámara secreta que no debería existir. Siniestros artefactos y restos humanos dispuestos en un patrón ritual la confrontaron con una verdad aterradora. La ciudad no solo había sido inundada para dar paso a la presa, algo mucho más antiguo y terrible había quedado atrapado allí. Este descubrimiento ensombreció la expedición y el equipo comenzó a darse cuenta de que no estaban solos en las aguas del lago. Sombras inhumanas se movían y con cada inmersión más profunda, la atmósfera se hacía más pesada, como si la propia Seutópolis estuviera viva y se alimentara de miedo.
Los miembros del grupo comenzaron a exhibir comportamientos extraños, como si una fuerza desconocida se apoderara de sus mentes, instigando un creciente conflicto entre Marta y Dimitri. Mientras Marta luchaba contra las voces que resonaban en su mente, Dimitri se obstinaba más en desacreditar las leyendas que tanto fascinaban al investigador. El lago, que alguna vez fue una promesa de descubrimiento, ahora se convirtió en una prisión. A medida que aumentaban las tensiones, el equipo se encontró en un juego mortal contra el tiempo. La verdadera pregunta no era solo si podrían escapar, sino si se podría contener la maldición de Seutópolis, o si el mundo moderno estaba a punto de enfrentar un antiguo terror que nunca debería haber sido perturbado. Pero cuando cayó la noche, sucedió algo inexplicable. La oscuridad del lago se hizo más espesa a medida que se acercaba la noche, y el equipo de buzos se preparó para regresar a la superficie. Las inmersiones diurnas habían revelado secretos inquietantes, pero ¿qué traería la oscuridad? Marta estaba inquieta. Sus pensamientos giraban en torno a los emblemas que había encontrado y las visiones que comenzaban a apoderarse de su mente. Voces que antes parecían distantes, ahora resonaban con claridad, susurrando promesas de profundas revelaciones y al mismo tiempo amenazando su cordura. Dimitri, por otro lado, intentó mantener la lógica en medio del caos. Observó a Marta con creciente preocupación. Su transformación fue evidente. Una chispa de obsesión iluminó sus ojos, y la forma en que hablaba de la ciudad sumergida indicaba que algo más profundo la atraía. La tensión entre ellos iba en aumento, una batalla entre razón y creencia, entre ciencia y mito. Para Dimitri, las leyendas eran solo historias. Para Marta, eran ecos de un pasado que pedía a gritos reconocimiento. Durante la reunión de la tarde, mientras el grupo revisaba los datos recopilados, un nuevo miembro se unió al equipo. Era Iván, un experto en folclore búlgaro a quien habían llamado para que proporcionara un contexto cultural a lo que estaban descubriendo. Iván era un hombre de mediana edad, con aire de sabiduría y una mirada penetrante que parecía descifrar los secretos del alma humana. Trajo consigo un libro antiguo, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, que contenía relatos de antiguos rituales tracios y sus interacciones con lo sobrenatural. Al abrir el libro, Iván leyó en voz alta un pasaje sobre un dios olvidado, que exigía la devoción y los sacrificios de sus seguidores. La ciudad de Seutópolis fue construida sobre la bendición de este dios, pero también sobre su maldición, explicó, y su voz profunda resonó en la tienda. Los antiguos creían que si no se pagaba el tributo debido, la ciudad se convertiría en un receptáculo de terror, provocando la ira de quienes se quedaran. Las palabras de Iván resonaron en Marta, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión que sentía con el lago y sus leyendas se intensificaba, y la necesidad de comprender qué les había sucedido a los antiguos habitantes se hacía cada vez más urgente. Dimitri, por otro lado, se mantuvo escéptico, pero la inquietud en su mente comenzaba a notarse en su postura. «Eso es solo folclore», dijo, tratando de permanecer racional. «Necesitamos centrarnos en la evidencia contundente que encontremos». Sin embargo, las pruebas eran cada vez más esquivas. A medida que se acercaba la noche, el equipo se vio obligado a sumergirse en un entorno desconocido y empezaron a aparecer los primeros signos de peligro. Durante una inmersión nocturna, cuando los reflectores iluminaron solo una fracción de lo que estaba oculto, ocurrió un fenómeno inexplicable. Las sombras circundantes comenzaron a moverse erráticamente, como si tuvieran vida propia, y los buzos comenzaron a sentir una presión inexplicable en sus cuerpos, como si algo intentara arrastrarlos hacia las profundidades. Marta notó que uno de los buzos, Pavel, se alejaba del grupo.
Parecía hipnotizado, atraído por una extraña luz que palpitaba en lo más profundo de su interior. «Pavel, vuelve aquí», gritó, pero su voz fue tragada por el silencio del agua. El buzo desapareció en la oscuridad y el pánico se apoderó del grupo. Con el corazón acelerado, Marta se lanzó hacia él, pero el miedo la paralizó al darse cuenta de que no era solo la oscuridad la que la envolvía. Era una presencia opresiva, casi palpable. Cuando finalmente logró agarrar a Pavel, él estaba en un estado parecido a un trance, murmurando palabras incomprensibles. Lo que debería haber sido una simple misión de exploración se convirtió en una pesadilla. Voces que alguna vez fueron susurros, ahora se han convertido en gritos ensordecedores, clamando atención y revelaciones. El miedo y la adrenalina invadieron la mente de Marta, quien comenzó a cuestionar su cordura mientras Dmitri intentaba rescatar a Pavel, pero la lucha contra la fuerza invisible estaba más allá de lo que la lógica podía explicar. En la superficie, la tensión entre Marta y Dmitri explotó. «Verás, no es solo folclore, hay algo aquí, algo que no entendemos», exclamó Marta jadeando. «Necesitamos escuchar las voces y entender lo que quieren». Dmitri, a su vez, sacudió la cabeza frustrado. «Estás perdiendo el foco, Marta. Necesitamos ser racionales. Eso es solo el estrés de la situación». El choque emocional entre ellos era palpable. Una lucha que reflejaba no solo sus diferencias de opinión, sino también sus propias inseguridades. Marta, agobiada por sus recuerdos y traumas, se sentía cada vez más aislada en su búsqueda de la verdad, mientras Dmitri, con su inquebrantable fe en la razón, no podía ver más allá de los fenómenos físicos. Esa noche, mientras luchaban por reunir al equipo nuevamente y procesar lo que había sucedido, se presentó un nuevo miembro. Se llamó a Sofía, una experta en psicología, para ayudar a comprender las reacciones del equipo. Tenía una mirada serena, pero una clara determinación en su voz. «Estamos ante algo que va más allá de lo físico. Nuestras mentes están siendo influenciadas por esta fuerza. Necesitamos unirnos, no dividirnos», dijo, mientras observaba la tensión entre Marta y Dmitri. Sofía, con su enfoque empático, comenzó a intervenir en las interacciones del grupo, buscando comprender las inquietudes de cada persona. Lo que podría haber sido solo una expedición científica se convirtió ahora en un campo de batalla psicológico. Marta se sintió desgarrada, atraída por la sabiduría de Sofía, pero aún atrapada en la espiral de su propia obsesión. Dmitri, por otro lado, comenzó a cuestionar su propia cordura al ver el impacto que el lago estaba teniendo en sus compañeros. La atmósfera opresiva del lago se intensificó y el equipo se encontró enfrentando no solo los desafíos físicos del buceo, sino también los demonios internos que cada uno llevaba. Las voces continuaron susurrando y la ciudad sumergida parecía más viva que nunca. Lo que alguna vez fue una búsqueda de la verdad, ahora se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Esa noche, mientras se preparaban para otra inmersión, Marta miró los rostros cansados de sus compañeros. Sabía que el próximo descenso podría ser decisivo. Lo que descubrieron en las profundidades podría cambiar no solo su comprensión de la historia de Seutópolis, sino también sus propias vidas. Pero la pregunta que flotaba en el aire era, ¿podrían afrontar juntos lo que estaba a punto de revelarse o la ciudad sumergida los consumiría uno a uno? Con la luz de la mañana, volverían a sumergirse y el misterio de Seutópolis se volvería aún más intenso, desafiando sus creencias, sus relaciones y sus almas mismas. ¿Qué les esperaba debajo de la superficie? El equipo se preparó para la inmersión con una mezcla de ansiedad y determinación. Las voces susurrantes, que alguna vez fueron meros ecos en la mente de Marta, ahora parecían un coro ensordecedor que clamaba para ser escuchado. Se sentía cada vez más conectada con aquellas aguas oscuras, como si un hilo invisible la uniera a la ciudad sumergida y sus secretos.
El miedo y la curiosidad se entrelazaron en su interior, creando un torbellino de emociones que la dejaron al borde de la cordura. Dimitri, por su parte, intentó mantener la calma. Sabía que el equipo necesitaba un líder, pero la creciente obsesión de Marta le preocupaba. Las palabras de Iván sobre la maldición de Seutópolis resonaron en su mente, haciéndolo preguntarse si habría algo más siniestro acechando en las profundidades del lago. Lo que antes parecía una simple expedición científica, ahora se convirtió en un juego peligroso que podría costarles la vida. Mientras el equipo se preparaba, Sofía observó la dinámica entre los miembros, consciente de que la tensión podría explotar en cualquier momento. Decidió intervenir antes de que sus emociones se volvieran incontrolables. «Necesitamos recordar lo que estamos haciendo aquí», dijo, con tono firme pero gentil. «Estamos buscando respuestas, pero también debemos cuidarnos unos a otros. Unámonos y afrontemos esto como equipo». Sus palabras trajeron un momento de calma, pero no duró. Tan pronto como entraron al agua, la presión aumentó, tanto física como emocionalmente. Los focos iluminaban las sombras que danzaban a su alrededor, y cada uno de sus movimientos parecía ser observado por algo más allá de su comprensión. A cada metro que descendían, la sensación de opresión aumentaba y las voces, ahora más claras, parecían dirigirse a Marta, llamándola por su nombre, rogándole que se acercara. Marta, en estado de trance, comenzó a alejarse del grupo, atraída por una luz pulsante que emanaba de una estructura sumergida frente a ella. «¡Marta, vuelve!», gritó Dimitri, pero su voz sonó distante, como si estuviera siendo tragado por la inmensidad del lago. Miró a los demás buzos, que también estaban en trance, y se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica. En ese momento ocurrió un hecho inesperado. Una corriente repentina y violenta se formó a su alrededor, empujándolos en direcciones opuestas. El lago, que antes parecía tranquilo, ahora tenía vida propia. Los buzos lucharon contra la fuerza invisible que los arrastraba, pero la presión era intensa. Marta sintió algo que la sostenía, una fuerza que parecía querer llevarla a las profundidades. Y la luz pulsante ahora se convirtió en una visión clara de la entrada a un templo submarino. Las voces la instaban a seguir adelante, prometiéndole respuestas que tanto deseaba. Dimitri, desesperado, logró agarrar la mano de Marta y tirarla hacia atrás. «No puedes ir solo, no sabemos qué hay ahí abajo». Él la miró a los ojos y por un breve momento ella vio el miedo reflejado en ellos. «Te necesitamos aquí, no podemos dividirnos». El momento de conexión entre ellos fue interrumpido por un grito proveniente de uno de los buzos. Pavel se había liberado de la corriente y se hundía, arrastrado por algo que no podían ver. El equipo, ahora dividido entre salvar a Pavel y descubrir qué estaba pasando, se encontraba en un punto crítico. La elección entre razón y creencia estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras inesperadas. Mientras luchaban por rescatar a Pavel, sucedió algo extraordinario. El agua circundante comenzó a brillar intensamente y comenzaron a formarse imágenes en las sombras. Eran visiones de una ciudad vibrante, llena de vida, pero también de dolor y sacrificio. Marta, al ver esas imágenes, sintió un fuerte tirón en su pasado. Recordó a su abuela, quien siempre le contaba historias sobre dioses antiguos y rituales olvidados. Las voces ahora la llamaban no solo a la ciudad, sino también a los recuerdos de su infancia, revelando traumas que había enterrado. Dimitri, al notar el cambio en el comportamiento de Marta, comenzó a comprenderla como nunca antes lo había hecho. Las palabras de Iván resonaron en su mente. La ciudad se convertiría en un recipiente de terror, provocando la ira de los que se quedaran. Se dio cuenta de que la conexión de Marta con el lugar era más profunda que la mera curiosidad científica. Era una conexión ancestral que no podía ignorar. Mientras tanto, Sofía observaba con preocupación cómo se desarrollaba la situación.
El lago fue revelando secretos no solo sobre la ciudad hundida, sino también sobre cada una de ellas. Sabía que la presión emocional estaba aumentando y que si no tenían cuidado podrían perder la cordura. Necesitamos concentrarnos, volver a la superficie ahora, gritó, pero sus palabras parecieron ser arrastradas por la corriente. Marta, en medio de las visiones que la atormentaban, se dio cuenta de que necesitaba enfrentar su pasado. Las voces susurrantes comenzaron a revelar no solo secretos sobre Seutópolis, sino también sobre su propia historia. Recordó una noche en que su abuela la había llevado al lago, donde le habló de los antiguos rituales y sacrificios que realizaban los habitantes del pueblo. Tú eres parte de esto, Marta. Tu linaje está conectado con estas aguas. Susurró la voz de su abuela en su mente, y la imagen de un altar sumergido comenzó a formarse en su visión. Con una nueva sensación de urgencia, Marta miró a sus compañeros. Necesitamos ir al altar. Ahí empezó todo. Estaba decidida, pero al mismo tiempo la duda la consumía. La ciudad sumergida y sus voces se estaban volviendo parte de ella de una manera que nunca había imaginado. ¿Qué significó esto para tu cordura? ¿Qué estaba realmente dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad? La tensión entre Dimitri y Marta llegó a un punto de ebullición. Él, con su lado racional, luchó contra la idea de que sus experiencias estuvieran influenciadas por algo sobrenatural. No puedes dejarte llevar por esto. Hay que ser lógicos, Marta. Pero sus palabras sonaron huecas a la luz de la revelación que ella estaba experimentando. Ya no podía ignorar la conexión que sentía. En ese instante, una ola de reconocimiento recorrió a todos los miembros del equipo. El lago no era solo una masa de agua, era un portal hacia algo mucho más grande, algo que estaba esperando ser descubierto. La ciudad hundida estaba viva y sus historias se entrelazaban con las vidas de todos los presentes allí. Lo que alguna vez fue una búsqueda de conocimiento, ahora se convirtió en una lucha por la supervivencia y la comprensión de quiénes eran realmente. Con la corriente todavía arrastrándolos, el equipo se reunió y decidió que juntos enfrentarían lo que estuviera acechando en las profundidades. Estaban listos para sumergirse más profundamente, no solo en las aguas del lago, sino también en sus propias almas. Lo que encuentren podría cambiarlo todo. La ciudad hundida y sus secretos estaban a punto de ser revelados, y su viaje apenas había comenzado. A partir de ese momento, cada uno de ellos pasaría a formar parte de la historia de Seutópolis, y lo que descubrirían en las profundidades no solo pondría a prueba su cordura, sino que también revelaría verdades que podrían destruirlos o liberarlos. Con la luz de la mañana filtrándose entre las aguas, se prepararon para lo que vendría, conscientes de que el verdadero desafío estaba por llegar. El lago estaba a punto de contar su historia, y todos ellos, de alguna manera, estaban conectados a él. El equipo se reagrupó en medio de las turbulentas aguas. La corriente todavía los empujaba en direcciones opuestas. El lago, con su superficie ahora agitada, parecía tener vida propia, como si reaccionara a su presencia. Cada uno sintió el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Para Marta esto iba más allá de una simple expedición científica. Era una búsqueda de su propia identidad, una vocación que no podía ser ignorada. Entonces, vayamos juntos. Si lo que queremos es el altar, tenemos que irnos ahora, dijo Marta. La determinación en su voz contrastaba con el miedo que se extendía entre los demás. Su mente estaba dando vueltas, visiones de la ciudad hundida se entrelazaban con recuerdos de su abuela, mientras las voces se convertían en un mantra seductor. Cada palabra que resonaba en su mente parecía llamarla, prometiendo revelaciones que podrían cambiarlo todo. Dimitri, por otro lado, luchaba con la creciente inquietud que lo consumía. Se preguntaba si, siguiendo a Marta, no se estarían lanzando a un abismo desconocido.
Marta, no estamos seguros de qué nos vamos a encontrar ahí abajo. Necesitamos tener un plan. No podemos dejar que la curiosidad nos ciegue. Pero las palabras de Dimitri no encontraron eco en los corazones de los demás miembros del equipo. Sofía, con expresión comprensiva, dio un paso adelante. Dimitri, a veces la lógica no es suficiente. La conexión que siente Marta puede ser la clave para entender lo que pasó aquí. Necesitamos confiar unos en otros y en nuestra intuición. Cuando la tensión aumentó, Pavel, que se había recuperado de la corriente, se unió al grupo. Yo también me siento así. Este lugar nos llama. No podemos ignorar lo que tenemos delante. Miró a Marta, como si viera algo que los demás aún no entendían. Su determinación pareció inspirar coraje, pero también trajo una nueva carga. Lo que estaban a punto de descubrir no solo podría cambiar la historia de la ciudad hundida, sino también sus propias vidas. Con un movimiento de cabeza, el equipo se reunió y en un movimiento sincronizado comenzaron a nadar hacia la luz pulsante que emanaba de la estructura sumergida. La corriente pareció disminuir a medida que se acercaban, como si el lago se rindiera a su decisión. Sin embargo, la presión aumentó en sus cuerpos y el agua fría pareció penetrar en sus almas, trayendo consigo una sensación de inminente revelación. A medida que descendían, las imágenes de la ciudad perdida se hacían más vívidas. Cada detalle revelaba más sobre lo que había sucedido en ese lugar. La ciudad no era solo un eco del pasado, era un espacio lleno de emociones, historias no contadas y tragedias que esperaban ser reveladas. El altar, ahora visible, se alzaba ante ellos, rodeado de columnas cubiertas de algas y sedimentos, como si hubiera estado esperando su llegada. Marta sintió que se le aceleraba el corazón. La conexión que tenía con ese lugar se intensificó y las voces ahora parecían al unísono, un llamado insistente que la empujaba hacia adelante. Mientras se acercaba al altar, una sensación de familiaridad la invadió. Era como si ya hubiera estado allí en algún momento de su vida, como si parte de su alma estuviera anclada en lo más profundo de esa ciudad. Los demás, sin embargo, estaban divididos. Dimitri miró a Marta y su preocupación iba en aumento. «Marta, ¿es esto realmente lo que quieres? No sabemos qué podría pasar si vamos allí». Su voz estaba llena de silenciosa desesperación, un intento de rescatar la razón en medio de la agitación emocional que los rodeaba. «Tenemos que irnos. Aquí es donde todo se conecta», gritó casi en trance. El altar, con sus símbolos antiguos y desgastados por el tiempo, latía con una energía que parecía llamarla. Una fuerza invisible se estaba formando entre ellos, y la conexión que sentían con el lugar era palpable. Sofía, al notar la creciente tensión, decidió intervenir. «Necesitamos ser cautelosos. Si esta ciudad tiene una historia de sacrificios, no podemos ignorar las consecuencias». Sus palabras fueron un recordatorio de la gravedad de la situación. Lo que estaban a punto de hacer no solo podría afectarlos, sino que también podría despertar fuerzas que habían estado dormidas durante mucho tiempo. Con un movimiento decidido, Marta avanzó tocando la superficie del altar. En el instante en que su mano hizo contacto, una ola de energía recorrió su cuerpo y las voces se convirtieron en un grito ensordecedor. Imágenes de antiguos rituales y personas adorando pasaron por su mente, revelando el dolor y el sacrificio que había tenido lugar allí. Cada gesto, cada palabra susurrada en las sombras de la ciudad hundida era parte de la historia que ahora se desarrollaba ante ella. Dimitri, incapaz de soportar la tensión, gritó: «¡Vuelve, Marta! No sabemos lo que eso significa», pero las palabras fueron absorbidas por la intensidad del momento. El agua circundante comenzó a vibrar y una luz intensa brotó del altar, iluminando las sombras y revelando lo que se escondía en las profundidades. Marta, ahora rodeada por un aura de luz, sintió que una oleada de emociones la invadía.
Las visiones se volvieron más claras y comenzó a comprender que su conexión con el lugar era más que solo curiosidad, era una herencia, una responsabilidad que no podía ignorarse. Estaba siendo llamada a enfrentar los secretos de su linaje, y esta revelación la llenó de un miedo profundo, pero también de una determinación inquebrantable. El equipo, dividido entre la búsqueda de la verdad y el miedo a lo desconocido, sintió que la presión aumentaba. Pavel, que antes había apoyado la idea de profundizar, ahora duda. ¿Y si eso nos lleva a la ruina? ¿Qué pasa si la historia que estamos a punto de desenterrar es más oscura de lo que pensamos? Sofía, sintiendo la creciente división, decidió que era hora de actuar. Necesitamos unirnos, pase lo que pase. Si este lugar tiene algo que enseñarnos, debemos estar juntos para afrontarlo. Su voz resonó con una fuerza que recordaba la determinación de épocas pasadas, y por un momento el equipo pareció encontrar un propósito común. Con la luz del altar iluminando sus rostros, cada miembro del equipo tomó una decisión. Ya no buscaban simplemente conocimiento. Estaban a punto de convertirse en parte de una historia que trasciende el tiempo. Lo que encontrarían en las profundidades del lago podría cambiarlo todo, y la decisión de seguir adelante ahora parecía inevitable. Entonces, con las voces llamándolos y la luz del altar guiándolos, el equipo se preparó para profundizar aún más, buscando respuestas que pudieran revelar no solo los secretos de Seudópolis, sino también las verdades ocultas dentro de cada uno de ellos. El viaje apenas comenzaba, y mientras las aguas los envolvían, el siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de escribirse en las sombras del pasado. La luz del altar latía como un corazón frenético, iluminando las expresiones de cada miembro del equipo. El entorno que los rodeaba parecía retorcerse y el agua, ahora vibrante de energía, los envolvía como si quisiera absorber sus ansiedades y miedos. Marta, con la mano aún en contacto con el altar, sintió que la conexión se intensificaba. Las voces se convirtieron en un coro ensordecedor que resonaba no solo en sus mentes, sino también en sus corazones. Dimitri, en un esfuerzo desesperado por devolver a Marta a la realidad, gritó: «Marta, míranos, necesitamos salir de esto, estás perdiendo el control». Sus palabras fueron una súplica, pero la intensidad del momento pareció eclipsar sus advertencias. Se sentía impotente, como si estuviera perdiendo al amigo que conocía a manos de una fuerza mayor y desconocida. Pavel estaba al borde de la desesperación. Sabía que el altar podría ser un portal, pero ¿a dónde exactamente estaban a punto de ser llevados? Marta, no podemos dejar que esto te consuma. Eres más que eso. El miedo en su voz resonó con la preocupación de todos, pero no pareció llegar a Marta de la manera que querían. Sofía, al darse cuenta de que la situación se estaba deteriorando rápidamente, decidió actuar como mediadora. «Marta, escucha, si sientes esto tan intensamente, tal vez haya algo que deberíamos entender juntos. No estamos aquí solo para usted, estamos aquí como un equipo». Su voz, aunque firme, tenía un tono de súplica, rogando a Marta que recuperara el conocimiento. Pero Marta estaba más allá de su comprensión en ese momento. La energía pulsante del altar pareció fluir a través de ella, y visiones de su linaje se desarrollaron en su mente. Vio los rostros de sus antepasados, personas que habían vivido y muerto en busca de un propósito, y el dolor y el amor que se habían entretejido en sus historias. Era una herencia que nunca supo que llevaba, y ahora se encontraba cara a cara con su destino. «No puedo volver ahora», declaró Marta, la determinación en su voz más fuerte que nunca. «Esto es más grande que nosotros. Siento que tenemos que descubrir la verdad, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos precedieron». Miró a cada uno de los miembros del equipo, buscando su apoyo, pero solo vio vacilación y miedo. La tensión en la habitación aumentó y la luz del altar comenzó a intensificarse, casi como si respondiera a la determinación de Marta.
Las columnas circundantes vibraron y el agua pareció agitarse en respuesta a la energía que emanaba. Fue un momento decisivo, un punto de no retorno. Dimitri, luchando contra una creciente sensación de pánico, decidió que necesitaba hacer algo. Avanzó, sosteniendo el brazo de Marta. «Marta, no tienes que hacer esto sola. No podemos simplemente ceder ante esto». Él la miró con una mezcla de preocupación y amor, tratando de llegar a la parte de ella que estaba siendo consumida por la luz. En ese instante, una ola de energía surgió del altar y las voces se convirtieron en un clamor. Marta, sintiéndose invadida por aquella fuerza, apartó su brazo de Dimitri, decidida a seguir adelante. «Necesito hacer esto. Es la única manera de entender quién soy». La luz envolvió su cuerpo y se sintió atraída hacia un estado expandido de conciencia, donde las líneas entre el pasado y el presente comenzaron a desdibujarse. Dimitri, en un acto de desesperación, se arrojó hacia el altar intentando alejar a Marta. «No, no sabes lo que estás haciendo». El agua a su alrededor comenzó a girar, como si el lago se rebelara contra la intrusión, y las corrientes se hicieron más fuertes, arrastrándolos hacia el centro de la agitación. Sofía y Pavel, al darse cuenta del peligro inminente, unieron fuerzas para ayudar. Se aferraron a uno de los pilares del altar, tratando de estabilizarse en medio del caos. «Marta, te necesitamos. Ven a nosotros», Sofía gritó. Pero la luz parecía haberse apoderado de Marta, dejándola casi irreconocible. Entonces sucedió algo inesperado. Pavel, en un momento de claridad, se dio cuenta de que la energía del altar no era solo una fuerza externa, sino también una manifestación de los sentimientos de Marta. Recordó un antiguo ritual del que le había hablado su abuela, donde se podía invocar la fuerza de la ascendencia, pero solo cuando el corazón estaba en paz y la mente clara. Para conectar con el pasado es necesario aceptarse a sí misma, Marta. «Deja ir tus dudas», gritó Pavel. Sus palabras resonaron como un mantra. «Solo entonces podrás comprender la verdad». La fuerza de su afirmación pareció traspasar la burbuja de luz que rodeaba a Marta, y por un breve momento ella vaciló. Los ojos de Marta se abrieron cuando las visiones comenzaron a cambiar. No solo vio los rostros de sus antepasados, sino también los errores que habían cometido, los dolores que habían soportado. La energía que la rodeaba empezó a perder intensidad y la conexión con el altar se hizo más clara. «Yo no puedo cargar esto solo», Marta finalmente admitió. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras la luz a su alrededor comenzaba a atenuarse. El agua a su alrededor se calmó, como si el lago respondiera a su vulnerabilidad. Miró a Dimitri y a los demás, viendo el amor y la preocupación en sus rostros. «Ayúdame a entender». En ese momento, la luz del altar se transformó. Ya no era un brillo deslumbrante, sino un aura suave y acogedora. Las voces se convirtieron en un susurro alentador, y la energía que antes parecía amenazadora, ahora se convirtió en un puente hacia el pasado, un conducto hacia la sabiduría que buscaban. «Juntos podemos afrontar esto», dijo Sofía tendiéndole la mano a Marta. Pavel hizo lo mismo y lentamente Dimitri también se acercó, formando un círculo de apoyo a su alrededor. «Estamos contigo, pase lo que pase». Marta sintió el calor de sus manos y por primera vez la sensación de estar conectada a algo más grande que ella misma. Con un profundo suspiro, cerró los ojos, permitiendo que la luz la envolviera por completo, pero ahora con una nueva comprensión. Estaban juntos en esto y con esa conexión, ella finalmente se sintió lista para desbloquear los secretos que les aguardaban. Entonces, mientras la luz del altar pulsaba suavemente, el equipo se preparó para profundizar en las verdades del pasado, uniéndose no solo en busca de respuestas, sino también en un viaje de autodescubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre.
Lo que vendría después no sería solo una exploración de los misterios de la ciudad hundida, sino un enfrentamiento con las verdades que cada uno de ellos llevaba dentro de sí. El siguiente capítulo de sus vidas estaba a punto de ser escrita, y la historia de Seutópolis estaba a punto de ser revelada. La luz del altar retumbó en un ritmo tranquilo, ahora más suave, como un corazón que había encontrado su ritmo después de una tormenta. Marta, aún envuelta por la energía que había pulsado como una ira, sintió una ola de alivio y agotamiento la invade. La conexión que una vez se sintió como una prisión, ahora era un puente, y se dio cuenta de que su carga no necesitaba ser llevada sola. Cuando abrió los ojos, vio a sus amigos a su alrededor, todos todavía tomados de la mano, un círculo protector que la hizo sentir más fuerte. Pero las expresiones en sus caras contaban una historia diferente. La preocupación todavía estaba allí, pero ahora había algo más, una determinación compartida. Se habían enfrentado a lo desconocido juntos y salieron del otro lado, pero no sin dejar marcas. Dimitri fue el primero en romper el silencio. «Nos asustaste, Marta. Pensé que podríamos perderte para siempre». La vulnerabilidad en su voz hizo que el corazón de Marta se hundiera. Él siempre había sido su pilar, pero en ese momento se dio cuenta de que él también necesitaba apoyo, seguridad. El peso de la responsabilidad de proteger a un amigo era una carga que ambos llevaban ahora. «Lo siento», dijo Marta, su voz rompiendo. No sabía lo que estaba pasando. La energía era como si me hubieran llamado. «Pero tenías razón. No puedo hacer esto solo». Las palabras salieron como un susurro, pero llevaron la profundidad de su experiencia. Sofía, quien hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Marta, te conectaste con algo muy profundo, algo que nos va más allá de nosotros. Necesitamos entender lo que esto significa y cómo nos afecta». «¿Qué viste?». La curiosidad en su voz era palpable, pero también había un toque de preocupación. Ella sabía que lo que se había desarrollado en el altar podría tener consecuencias que aún no entendían. «Vi a mis antepasados», respondió Marta, luchando por articular las visiones que todavía bailaban en su mente. «Vi sus luchas, sus historias, y me di cuenta de que no soy solo yo. Soy parte de algo mucho más grande». Las palabras fueron acusadas de emoción, y sintió que, al compartirlas, se estaba liberando de un peso que la estaba oprimiendo. Pavel, quien hasta entonces había estado escuchando atentamente, recurrió al grupo. «Necesitamos explorar esto más a fondo. No podemos dejar que esta experiencia se convierta en un recuerdo. Lo que sucedió aquí en el altar podría ser la clave para muchos otros misterios que aún no entendemos». Su voz, ahora más firme, reflejaba la urgencia que todos sentían. Pero mientras discutían, una sombra de incertidumbre colgaba sobre ellos. Había algo en el aire, una sensación de que lo que habían enfrentado no estaba completamente resuelto. El agua del lago, aunque ahora tranquila, todavía parecía tener un misterio propio, como si susurrara secretos que solo ellos podían escuchar. Marta miró el altar, ahora silencioso pero aún pulsando con energía latente. ¿Qué pasa si todo esto es solo el comienzo? ¿Qué pasa si hay más para descubrir? Su mente estaba llena de preguntas y los ojos de sus amigos se encontraron, lo que refleja la misma incertidumbre. Dimitri, con un nuevo brillo de determinación en sus ojos, dijo: «Entonces debemos prepararnos. No podemos ignorar lo que pasó. Si el altar es un portal, debemos entender a dónde lleva y lo que eso significa para nosotros». Su voz estaba llena de convicción y Marta sintió que había encontrado una nueva fuerza. Sofía asintió, mirando a los demás. «Estoy de acuerdo. Necesitamos investigar, pero también debemos tener cuidado. Lo que enfrentamos fue intenso y puede haber consecuencias que aún no entendemos». La preocupación en su voz era evidente, pero también había un rayo de esperanza. Habían sobrevivido a esto juntos, y tal vez,
podrían enfrentar lo que viniera a continuación de la misma manera. Pavel, siempre el pragmático del grupo, comenzó a componer un plan. Necesitamos más información sobre lo que realmente sucedió aquí. ¿Hay viejos registros de la ciudad sumergida? ¿Alguna referencia al altar que podría ayudarnos a comprender su verdadera naturaleza? La idea de sumergirse en la investigación parecía intimidante, pero también emocionante. La búsqueda de respuestas ahora estaba entrelazada con el descubrimiento de sus propias verdades. Sin embargo, cuando el equipo discutió los próximos pasos, una sensación de inquietud comenzó a crecer en Marta. Algo dentro de ella parecía agitado, como si la conexión con el altar todavía estuviera viva, esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. Las visiones que había visto no eran solo fragmentos del pasado, eran una vocación, una citación que no podía ser ignorada. Con su corazón acelerando, se volvió hacia sus amigos. Antes de avanzar, necesito saber si estás listo para enfrentar lo que viene. Lo que vimos y sentiremos nuevamente puede ser más profundo de lo que imaginamos. Su voz llevaba la gravedad de la situación y sabía que cada uno de ellos tenía sus propias inseguridades. Dmitri, al darse cuenta de la seriedad de sus palabras, asintió. Estamos en esto juntos, Marta. Si sientes que hay más para desentrañar, vamos juntos. Pero necesitamos estar preparados para lo que encontraremos. Su determinación fue contagiosa y Marta se sintió fortalecida por la unidad del grupo. Sofía y Pavel también estuvieron de acuerdo. El equipo, ahora más cohesivo que nunca, estaba listo para enfrentar a lo desconocido. Pero aún así, la incertidumbre colgaba en el aire como una niebla, y los ecos de las voces del pasado todavía resonaban en sus mentes. ¿Por qué empezamos?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio que se había establecido después de la declaración de Marta. Había una chispa de emoción en sus ojos, una determinación de explorar lo que aún quedaba en las sombras. Tenemos que volver a los registros históricos, dijo Pavel. Si la ciudad hundida tiene algo que decir sobre el altar y las fuerzas que alberga, debemos encontrar esa información y, lo más importante, debemos entender lo que esto significa para cada uno de nosotros. La idea de profundizar en la historia parecía un desafío, pero también una oportunidad para el descubrimiento personal. Con un nuevo sentido de propósito, el equipo se preparó para abandonar el altar y enfrentar el mundo exterior nuevamente. Pero mientras se alejaban, una última ola de energía parecía emanar del altar, como un eco lejano de todo lo que habían enfrentado. El misterio de lo que se escondía debajo de la superficie del agua aún estaba lejos de ser resuelto. Marta sintió un escalofrío por la columna, como si una puerta se cerrara, pero al mismo tiempo se estaba abriendo una nueva ventana. El viaje por delante no se trataba solo de descubrir los secretos de Seutópolis, sino también de enfrentar las verdades que cada uno de ellos llevaba dentro de sí mismos. Mientras caminaban hacia lo desconocido, la sensación de que algo más grande, todavía los esperaba colgar en el aire, y con cada paso que dieron, la historia de sus vidas se entrelazó cada vez más con los misterios que estaban a punto de explorar. Un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito, y los ecos del pasado aún reverberaban en las aguas, prometiendo que la aventura estaba lejos de terminar. La luz del altar todavía pulsaba suavemente, pero ahora parecía más una advertencia que una comodidad. Cuando Marta y sus amigos abandonaron el sitio sagrado, la atmósfera a su alrededor se volvió más gruesa, como si la tierra misma fuera susurrando advertencias que nadie podía escuchar. El camino que tomaron, un sendero que se alejó del lago, parecía cada vez más envuelto en la sombra. Los árboles se inclinaban como si quisiera escuchar los secretos que estaban a punto de ser revelados. Marta todavía sintió el eco de su conexión con sus antepasados, pero ahora esa conexión se sentía más como una corriente que la empujaba hacia un abismo desconocido.
La sensación de que algo lo estaba mirando, algo que se había movido con sus palabras y con la energía que emanaba del altar, creció con cada paso. Sus amigos caminaron a su lado, pero la unión que una vez la fortaleció, ahora parecía un cordón a punto de romperse. «Estamos listos para lo que viene después», dijo Dimitri, pero su voz estaba teñida de incertidumbre. Marta notó que a menudo miraba detrás de él, como si esperara que algo saliera de las sombras. El silencio del bosque, una vez acogedor, ahora era opresivo, y Marta sintió un escalofrío por su columna vertebral. A medida que avanzaban, una brisa helada se levantó del lago, susurrando promesas de secretos olvidados hace mucho tiempo. Un sentimiento de urgencia se hizo cargo de Marta. Ella sabía que el altar había despertado algo dentro de ella, una fuerza que podría ser tanto una bendición como una maldición. Y la idea de que no estaban solos en este camino la aterrorizaban. De repente un grito resonó en el bosque. Era un sonido agudo, casi humano, que reverberó los árboles y hizo que el grupo se detuviera. El miedo se estableció en sus corazones y todos se miraron, buscando respuestas en los rostros del otro. Lo que había sido un viaje de descubrimiento se había convertido en una pesadilla. «Era solo el viento», dijo Sofía, pero su voz temblaba, y Marta podía ver el pánico en sus ojos. La gruesa niebla comenzó a formarse a su alrededor, y la vista del lago se distorsionó cada vez más, como si la realidad se estuviera siendo arrastrada a un agujero negro. «No, no era solo el viento», dijo Marta, su voz ahora un susurro. Una intuición oscura estaba creciendo dentro de ella. Lo que sea que se despertó en el altar, tal vez todavía esté al acecho. El grupo dudó, la tensión era palpable, y el bosque parecía cerrar a su alrededor. Fue entonces cuando surgió una figura de la niebla, una silueta alta y esquelética, con ojos que brillaban como brasas. Terror se apoderó del grupo, y el grito que escucharon antes volvieron a resonar, más cerca, más agonizante. Era como si el alma del bosque se retorciera de dolor. «¡Tenemos que correr!», gritó Pavel, pero Panik ya se había hecho cargo de cada uno de ellos. La criatura se acercó, sus movimientos fluido e inexorable. Marta sintió que sus piernas estaban pegadas al suelo. El altar podría haber sido un portal, pero ahora parecía que habían abierto una puerta a algo mucho más aterrador. Marta trató de alejar al grupo, pero la figura la paralizó con su mirada penetrante. Ella vio los rostros de sus amigos distorsionados de miedo, y la visión de lo que podría pasar si no escaparon la consumieron. La conexión con sus antepasados, que una vez la llenó de fuerza, ahora se sentía como una carga, una maldición que la ató a ese destino oscuro. «¡Ve, corre! ¡Lo sostendré!», Marta gritó, sabiendo que la decisión que estaba tomando podría ser fatal, pero la necesidad de proteger a sus amigos la hizo más audaz, incluso si eso significaba enfrentar la oscuridad sola. Dimitri dudó, pero la expresión de Marta dejó en claro que no había otra opción. Él tiró de Sofía y Pavel, y juntos corrieron hacia el bosque, dejando a Marta atrás. Los ecos de sus promesas de la unión ahora parecían una risa lejana, mientras se volvía hacia la criatura, que avanzaba lentamente, como si disfrutara el miedo que emana de ella. «¡Marta!», la voz de sus antepasados sonaba en su mente. Un lamento que se mezclaba con sus propias inseguridades. «No puedes escapar de lo que eres». La criatura estaba ahora antes que ella, y Marta sintió la energía del altar pulsando dentro de ella. Era un poder que no sabía si podía controlar, pero no había vuelta atrás. Con un grito de desesperación y coraje, canalizó todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido en ese momento de conexión. La energía del altar subió, y la criatura dudó, pero en un instante todo se transformó. La luz que emitió no se iluminó, sino que la consumió en una profunda oscuridad. El grito que escapó de su garganta no fue de victoria, sino de terror.
Marta se dio cuenta de que el poder que intentó dominar se había vuelto contra ella. La sombra de la criatura se fusionó con la suya y se encontró siendo llevada a una nueva realidad, una dimensión donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. ¡No, no!, ella gritó, pero la oscuridad la tragó y la conexión que alguna vez había sido un puente se había convertido en una trampa. Lo que siguió fue el silencio absoluto y lo último que Marta vio fue el brillo en los ojos de la criatura, como si la vida misma estuviera siendo drenada. Afuera, sus amigos se alejaron, sin conocer el destino de Marta. El bosque se calmó, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder colgaba en el aire. El altar permaneció allí, en silencio, pero el cambio ya estaba en marcha. Lo que alguna vez fue un lugar de conexión era ahora un epicentro de la oscuridad, y la ciudad hundida tenía más secretos de los que podían imaginar. Al final, la conexión con los antepasados que Marta había buscado se convirtió en una maldición, y la delgada línea entre la luz y la oscuridad se disolvió. Sus amigos, ahora perdidos en un mundo que no entendían, sabían que la verdad estaba al acecho, esperando ser reveladas, pero a costa de algo precioso y tal vez irreversible. El viaje de Marta, lejos de terminar, acababa de comenzar, pero fue un viaje que ahora la llevaría al abismo y el eco de su grito resonaría en la eternidad. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un gusto y suscribirte al canal para obtener más narraciones misteriosas. Comparta con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura oscura. Y deje un comentario a continuación diciéndonos qué parte le impactó más o qué tipo de final le gustaría ver en una historia futura.